Los reptiles son uno de los grupos de seres vivos más diversos de la Tierra, contando más de 12.000 especies vivas. Aparecieron por primera vez hace 312 millones de años, a finales del período Carbonífero, y durante la mayor parte de su larga existencia, los miembros de este grupo han dominado la Tierra. Este periodo de supremacía comenzó con los pseudosúquios, que surgieron a principios del Triásico, y fue seguido rápidamente por el grupo de reptiles más emblemático de todos los tiempos, los dinosaurios, que fueron los reyes del mundo durante 165 millones de años. Una asombrosa cifra. Sin embargo, ningún reinado dura por siempre, y hace 66 millones de años los dinosaurios no aviares se extinguieron repentinamente, y con su caída terminó la era de los reptiles y empezó la de los mamíferos. Aunque esto no es del todo correcto. Hubo otro grupo de reptiles que, aunque eran menos famosos que los dinosaurios o los pseudosúquios, se convirtieron en muchos sentidos en la fuerza dominante que tomó poder tras la desaparición de los dinosaurios. Estos fueron los cebésidos, de la familia Cebesidae. Esta fue una familia de crocodilomorfos terrestres prehistóricos pertenecientes al grupo de los cebecosúquios, y eran muy diversos y de población extendida, con una fuerte concentración en Sudamérica y Europa. Fueron cazadores muy exitosos y se convirtieron en los mayores carnívoros terrestres posteriormente a los grandes terópodos mesozoicos. A pesar de este éxito, en realidad tuvieron un comienzo bastante humilde, como se ve con su primer miembro conocido, Ogresuchus. Durante mucho tiempo se pensó que todos los miembros de Cebesidae existían durante el Cenozoico, pero tras datar a Ogresuchus, se descubrió que en realidad había vivido en la era de los dinosaurios, específicamente hace 67,7 millones de años. Sus fósiles fueron desenterrados en la formación de Tremp en España, y eran muchísimo más pequeños en comparación con sus parientes posteriores. Se observó que los adultos solo alcanzaban 1 metro de longitud y un peso de 9 kilogramos, por lo que su tamaño era similar al de un gran lagarto monitor moderno. Su pequeñez posiblemente se debe a la alta presencia de dinosaurios carnívoros en su hábitat, que incluía 8 especies distintas, una de las cuales era Pyroraptor, un dromeosáurido altamente especializado, que era de un tamaño menor a sus parientes, al igual que Ogresuchus, lo que podría haber provocado la competencia entre ellos. Además de terópodos, en su entorno también había múltiples hadrosáuridos, saurópodos, anquilosaurios e iguanodontianos, algunos de los cuales podrían haber formado parte de la dieta de Ogresuchus, aunque fuera como crías o huevos. Esto se especula a partir de las características de Ogresuchus como un depredador totalmente terrestre, que tenía unas mandíbulas relativamente poderosas, capaces de romper huevos o desgarrar carne. También era sorprendentemente rápido gracias a sus largas patas verticales y una armadura reducida que disminuía su peso y le otorgaba más velocidad, permitiéndole dejar atrás a dinosaurios juveniles más lentos. Pero en su mayor parte, estos dinosaurios habrían crecido demasiado grandes demasiado pronto para ser presa de este primitivo cebésido, lo que lleva a la idea de que probablemente eran los no dinosaurios su presa preferida, incluyendo a los pequeños mamíferos. A pesar de tener una desventaja obvia en el mundo de los dinosaurios, Ogresuchus tuvo la última palabra. A diferencia de los dinosaurios no aviares, él o un pariente sin identificar sobrevivió al impacto del asteroide. Actualmente no se sabe con certeza cómo los cebésidos lograron evitar la extinción del Cretácico, pero la mayoría especula que el pequeño tamaño de las primeras especies jugó un papel importante, ya que casi ningún animal de más de 25 kilogramos sobrevivió al impacto y al invierno. Además, se ha sugerido que, al igual que algunos crocodilios, los cebésidos tenían metabolismos muy lentos, lo que significa que eran capaces de arreglárselas con cantidades relativamente pequeñas de alimentos, permitiéndoles sobrevivir este nuevo mundo desolado. En cualquier caso, la sobrevivencia de los cebésidos resultó crucial en convertirlos en el último linaje de los cebecosúquios. Además, como el impacto había eliminado a la mayoría de la competencia, los cebésidos crecieron rápidamente. Solo 500.000 años después ya se habían convertido en los principales depredadores de ciertas cadenas tróficas, como demuestra Sulmasuchus, datado en el Paleoceno temprano. Este cebésido vivía en lo que hoy es Bolivia,
y era alrededor de 3 veces más grande que el Ogresuchus anterior. Aunque esto no lo hacía un gigante, este aumento de tamaño es bastante notable teniendo en cuenta la línea de tiempo, y también hizo a Sulmasuchus el mayor depredador en su entorno, que estaba compuesto de hábitats fluviales y lacustres. Vale mencionar que al igual que otros cebésidos, Sulmasuchus seguía siendo totalmente terrestre, y su cola era incluso redonda en el extremo, a diferencia de las colas más afiladas que se ven en los cocodrilos modernos, adaptadas a la natación. Sulmasuchus se alimentaba de una gran variedad de animales, la mayoría mamíferos o anfibios, que no solían pesar más de 1 kilo, lo que los hizo blancos fáciles para este cocodrilo. Bolivia no era la única zona donde prosperaban los cebésidos. Argentina también fue testigo del ascenso de estos carnívoros terrestres durante el Paleoceno temprano, con Lorosuchus, de un tamaño comparable a Sulmasuchus, lo que implica que probablemente tenía presas similares. Pero estas presas no permanecieron pequeñas por mucho tiempo, y ellos tampoco, ya que durante el Paleoceno tardío, los cebésidos hicieron uno de los mayores saltos en su tamaño y rango, con la llegada de Cebecus. Este cebésido emergió por primera vez hace 59,4 millones de años y se encontraba en Bolivia, Argentina, Colombia y posiblemente Brasil. Fue una nueva especie importante, siendo el primer cebésido considerado como gran carnívoro. Los adultos medían unos 3,1 metros de largo y pesaban lo mismo que un oso de anteojos macho. Vivía en un hábitat más diverso que el de su predecesor del Paleoceno, y se le unieron una serie de notoungulados, meridioléstidos, cenartros, metaterios, roedores, murciélagos e incluso primates. Muchos de estos nuevos animales eran mucho más grandes que los anteriores, y algunos, como Astrapotherium, probablemente estaban fuera del menú para Cebecus como adultos, aunque otras especies aún fueron presas. Además, Cebecus pudo haber sido capaz de cazar animales mucho más grandes que él, gracias a su hocico extremadamente profundo, que permitía una mayor fijación muscular, en particular de los músculos utilizados para morder hacia abajo. Esto le proporcionaba una fuerza de mordida muy eficaz, que también puede observarse en los cocodrilos vivos, pero su método de matar era único. A diferencia de los cocodrilos actuales, que tienen dientes redondeados y muy esparcidos que requieren el consumo de grandes trozos de comida, Cebecus poseía dientes sifodontes. Estos tenían forma de cuchillas, haciéndolos más adecuados para cortar carne. Los dientes eran muy parecidos a los de los grandes terópodos y, de hecho, a los de los tiranosáuridos. Ambos poseían dientes aserrados con protuberancias redondeadas llamadas dentículos, así como hendiduras afiladas. Estas hendiduras presionaban la carne de las víctimas entre las estrías, cortándola como si fuera mantequilla, causando daño extremo. Este rasgo también se observa en otros cebésidos, convirtiendo a Cebecus y a sus parientes en una seria amenaza. Pero puede que no haya sido tan dominante como cabría pensar, ya que tenía que competir con las aves del terror, es decir, Andrewsornis y Physornis, criaturas de tamaño medio. Además, los escaneos de su cavidad craneana sugieren que su inteligencia era bastante primitiva, dándoles una pequeña ventaja a sus presas y competidores potenciales. Pero vale reafirmar que los cebésidos eran cazadores exitosos, y solo se volverían más dominantes de aquí en adelante, porque a pesar de que Cebecus era una gran mejora para esta familia, todavía no era nada comparado con las especies que surgirían durante la Edad de Oro de los cebésidos, que tuvo lugar específicamente durante el Eoceno. A mediados de esta época se produjo un aumento de tamaño de los mamíferos, lo que a su vez llevó a los cebésidos a aumentar de tamaño una vez más, y alcanzaron un máximo con su miembro más grande, Varinosuchus. Este titán se encontraba en Venezuela, Argentina y Perú, y es el mayor depredador terrestre que ha existido desde los dinosaurios. Se calcula que los adultos pesaban la asombrosa cifra de 1.720 kilogramos, 4 veces más pesado que el típico oso polar, el mayor depredador terrestre actual. Varinosuchus también era excepcionalmente largo, y algunos creen que alcanzaba los 10 metros, aunque estimaciones más conservadoras sugieren que los adultos no solían superar los 6,3 metros, lo que aún es impresionante. Gracias a su tamaño extremo, Varinosuchus no se enfrentaba a ninguna amenaza en su entorno, y era el depredador más grande de la región.
Se cree que se alimentaba de una gran variedad de mamíferos, como notungulados y gliptodontinos, muchos de los cuales, como Cenastrapotherium, llegaron a pesar más de 1 tonelada. Incluso otros carnívoros de su entorno fueron posiblemente víctimas de ataque de este coloso, incluyendo un pequeño cebésido coexistente y posiblemente aves del terror. Esta criatura también era ridículamente rápida para su tamaño, gracias a sus patas altamente desarrolladas y a su ligera armadura compuesta por osteodermos que recorrían la parte superior de su cabeza, lomo y cola. Su letal constitución era tan problemática para los demás que se cree que fue un componente clave en la falta de grandes depredadores mamíferos en Sudamérica durante las primeras etapas del Cenozoico. Y Varinosuchus no fue el único miembro de su familia que causó problemas para los mamíferos. Alrededor de la misma época, los cebésidos también habían logrado conquistar Europa, esta vez a través del gigantesco Dentaneosuchus. Se sabe que otros cebésidos anteriores vivieron en Europa, tal como Iberosuchus y Ogresuchus, pero ninguno fue tan dominante como este terror. La datación fósil muestra que surgió 1 millón de años después del Varinosuchus más antiguo y residía en lo que hoy es Francia. A pesar de vivir en la misma época, Dentaneosuchus no estaba tan estrechamente relacionado con Varinosuchus como con otros cebésidos. Sin embargo, era parecido a su homólogo sudamericano en cuanto a tamaño, ya que también era un gigante. Se cree que los adultos podían alcanzar los 5,3 metros de cabeza-cola, o sea que mientras era más pequeño que Varinosuchus, aún así era el depredador terrestre más grande que la Europa cenozoica haya visto. Y en todo caso, Dentaneosuchus tenía un cráneo más grande proporcionalmente a su cuerpo que el de Varinosuchus, e incluso podía haber sido más grande por sí mismo. También contaba con dientes más robustos que los vistos en otros cebésidos, lo que junto con su cráneo gigante le permitía abatir a casi todos los animales con los que convivía, incluso los perisodáctilos, que pesaban más de 2 toneladas. Posiblemente era el único depredador de su zona que podía enfrentarse a semejantes presas, pero seguía teniendo competencia con otros crocodilianos, grandes aves terrestres y yenodontes. Por desgracia, su ventaja de tamaño no le sirvió por siempre y desapareció hace 37 millones de años, marcando el final del reinado de los cebésidos en Europa. Su extinción marcó en muchos sentidos el inicio del dominio de los mamíferos en el continente, ya que fue uno de los últimos grandes depredadores reptiles. Se desconoce la causa de su pérdida, pero suele atribuirse a los cambios climáticos que afectaron más a los reptiles que a los mamíferos. Sin embargo, el terror causado por esta familia estaba lejos de haber terminado, porque los miembros sudamericanos de esta familia se desenvolvieron mucho mejor que los europeos, como demuestra Varinosuchus, que surgió antes que Dentaneosuchus, pero duró por mucho más tiempo, como sus fósiles más jóvenes datan de hace solo 11,8 millones de años, lo que implica que tuvo un reinado de más de 30 millones de años. Esta fecha de extinción tardía lo convierte también en el último cebésido conocido, junto con Langstonia, otro miembro sudamericano que desapareció al mismo tiempo. Era más pequeño que Varinosuchus, pero dentro de su entorno fue considerado el depredador dominante, superando en tamaño a todos los depredadores terrestres coexistentes, incluidos los grandes esperazodontos. Pero, incluso con muy poca competencia, tanto Langstonia como Varinosuchus no pudieron mantener su dominio, lo que finalmente supuso el fin de este terrorífico grupo de crocodilomorfos. Sus extinciones han interesado durante mucho tiempo a los paleontólogos, debido a que ambos parecían haber estado en la cima del mundo poco antes de sus abruptas desapariciones, creando un gran debate. En la actualidad, la principal conjetura es que en el momento de su desaparición, el antiguo sistema de grandes ríos del Amazonas había empezado a desarmarse, provocando grandes cambios ecológicos en Sudamérica. Estos cambios se vieron exacerbados por el levantamiento de los Andes y provocaron la extinción de muchos linajes de mamíferos ungulados, matando de hambre a los cebésidos. Con su desaparición, la era de los mamíferos pudo florecer, aunque no sin oposición, ya que las aves del terror contemporáneas siguieron con vida, y así seguirían durante 11 millones de años después de los últimos cebésidos.